Una madre soltera desempleada fue arrestada acusada de robar en un supermercado, pues sus hijas no tenían qué comer. El día del juicio, la jueza estaba a punto de dictar sentencia, pero lo que dijo una de las niñas cambió todo. El sonido de la puerta de la patrulla seguía retumbando dentro de Clara, cuando la empujaron a la celda con un chasquido de hierro y concreto que parecía marcar no solo el espacio físico, sino una nueva fase de su vida. El interior frío de la delegación no la impactaba tanto como la mirada de sus hijas, minutos antes, detenida y húmeda en la banqueta, tratando de entender por qué se llevaban a su madre, por qué dos hombres uniformados le hablaban como si fuera una amenaza. La manita de Graciela había intentado alcanzar la suya cuando los policías la esposaron discretamente, tal vez por piedad, tal vez por vergüenza, y fue ese gesto silencioso, ese contacto interrumpido, lo que ahora dolía más que cualquier humillación pública. Robar. Había robado. Comida. 3 manzanas, una caja de leche, pan de caja, 1 kilo de carne y arroz. Nada que brillara en vitrinas, nada que pudiera revenderse, solo comida, solo lo necesario para que 2 niñas no se fueran a dormir, otra vez, con el estómago pegado a las costillas. Clara no lloraba. Sus ojos estaban secos, demasiado cansados para las lágrimas. Hacía días que el llanto ya no aparecía. Había cedido el lugar a una sensación constante de caída, como si la vida la jalara de los tobillos sin dejarla reaccionar. Sentada en la banca helada de la celda, el cuerpo encogido en un rincón, pensaba en los últimos días como quien revisita un sueño o un naufragio. Se acordaba de la alacena vacía, de las niñas jugando a acampar en el cuarto solo para fingir que no había comida por elección, y de la risa falsa de Emilia, que decía que tener hambre era parte de la aventura. Graciela lo creía. Emilia, no, y eso la aplastaba por dentro con más fuerza que cualquier sentencia. El hambre había ido creciendo en la casa durante semanas, de forma casi imperceptible. Primero se acabó la leche, luego los huevos, el arroz, hasta la sal. El apoyo del gobierno se había suspendido por un error en el recenso, y Clara, sin internet ni alguien que pudiera ayudarla, esperaba con la mirada nublada las cartas oficiales que nunca traían solución. Intentó guardar las apariencias ante sus hijas, inventando juegos, disimulando la falta de comida con té caliente y pan duro, hasta que se terminó también el pan. En el fondo, ya no había más excusas ingeniosas ni frases reconfortantes. Solo quedaba el silencio. Y el dolor de ver a Emilia intentando ser demasiado adulta para su propio cuerpo, ahorrándole a Graciela las preguntas que ella misma quería hacer. La decisión de entrar esa mañana al supermercado fue tomada sin aspavientos, como quien se rinde a fingir que todavía tiene opciones. Clara se puso la chamarra más limpia que tenía, recogió el cabello en un chongo y caminó hacia Rivera, Seigos, un mercado de barrio frecuentado por familias apuradas, ancianas que empujaban carritos con dificultad y jóvenes distraídos. Tomó una canasta, recorrió los pasillos escogiendo lo básico: pasta, pan, leche, manzanas, y en ningún momento trató de esconder lo que hacía. No corrió, no dudó. Simplemente cruzó las puertas de vidrio y siguió caminando. En el fondo, creía que podría lograrlo, que el universo la dejaría pasar esta vez. Pero el guardia de seguridad la siguió. Era joven, pálido, demasiado educado para la situación. Le pidió que abriera la bolsa. Clara se detuvo, bajó la mirada y dejó que todo cayera al piso. Los empaques se dispersaron como una confesión silenciosa ante la banqueta mojada. Ella levantó las manos y solo dijo, con la voz tranquila de quien ya conoce el final de la historia: «Era para mis hijas». A esas alturas, Emilia y Graciela ya estaban paradas debajo de la marquesina de la farmacia en la esquina, y Clara apenas tuvo tiempo de verlas antes de que las subieran a la patrulla. Emilia sostenía la mano de su hermana. Graciela parecía no entender. Ninguna de las dos lloraba, y eso, más que cualquier grito, le partió el corazón a Clara en pedazos. La celda era limpia, húmeda y silenciosa.
El olor a desinfectante era fuerte, pero Clara ya no notaba los detalles. Recordaba la llegada a la ciudad, la promesa de recomenzar después de la separación, el intento de hacerlo todo sola. Durante años lo había logrado. Trabajó como ayudante de cocina en una escuela pública, lavó escaleras, planchó ropa para vecinas. Nunca tuvo lujos, pero mantenía la dignidad como escudo. El padre de las niñas nunca dio señales de vida. Las cuentas siempre se pagaron con esfuerzo, y los cumpleaños se festejaban con pastel de cajita y globos reciclados. Clara no era una víctima, pero tampoco había sido una delincuente. Era solo una mujer demasiado cansada para seguir mintiéndoles a sus hijas sobre la comida del día siguiente. Horas después, todavía sentada en la misma posición, la llamaron para rendir declaración. El defensor público asignado a su caso era un joven delgado, de rostro suave y expresión demasiado joven para la carga que llevaba. Se llamaba Tomás Barbosa, y a pesar de su apariencia inocente, había algo en su mirada que indicaba incomodidad. Se sentó frente a ella, puso una carpeta delgada sobre la mesa de metal y preguntó sin rodeos qué había pasado. Clara contó. Sin adornos, sin dramatismo. Mis hijas tenían hambre. Ya no había nada más que inventar. Él escuchó, sin interrumpir, y al final respiró hondo. Dijo que el caso era delicado, que aunque no hubiera antecedentes, la Fiscalía quería hacer de esto un ejemplo. No podemos permitir este tipo de conducta, aunque el motivo sea noble, había dicho el fiscal. Tomás parecía avergonzado de repetir aquello en voz alta. El proceso se turnó al juzgado penal, a cargo de la jueza Elena Hernández, conocida por su rigidez y su fe inquebrantable en la estructura legal. No aceptaba atenuantes emocionales, ni discursos encendidos. Cumplía la ley con frialdad, sin involucrarse, pero esa noche, al revisar el expediente, algo la paralizó. Estaban los nombres de las niñas: Emilia, 9 años, Graciela, 6, edades que, por un capricho del destino, coincidían con las que tendría su hija si hubiera llegado a este mundo. Elena cerró la carpeta, se quitó los lentes y se quedó un rato contemplando la oscuridad de su despacho, como si buscara respuestas que los libros de derecho no podían darle. Y en ese silencio cargado de memorias, entendió sin querer que aquel juicio sería diferente. Porque por primera vez en muchos años, la historia de la acusada empezaba a parecerse demasiado a la suya. El lunes siguiente, el cielo amaneció pálido sobre la Ciudad de México, como si la urbe cargara en el gris de las nubes el peso de una pregunta que nadie quería hacer. ¿Qué es justo cuando el hambre es la única compañía? Clara fue conducida al tribunal por los mismos policías que la habían llevado días antes. Esta vez llevaba un suéter prestado por la vecina, una pieza color óxido que le cubría las muñecas delgadas y los hombros caídos. No había maquillaje en su rostro, ni ningún intento de embellecer su imagen. Ella sabía que, en esa sala, no sería juzgada solo por la falta de dinero, sino por la osadía de haber enfrentado un sistema que prefiere castigar la pobreza en silencio antes que reconocerla en voz alta. Tomás la esperaba en el pasillo del tribunal, con el saco mal planchado y los ojos marcados por el insomnio reciente. En los últimos días, había repasado el expediente hasta aprendérselo de memoria, buscado jurisprudencia, tratado de contactar a la red de asistencia social y hasta a la administración del supermercado. Nadie estaba dispuesto a ceder. La gerencia de la tienda mantenía el discurso de que, si habrían precedentes, estarían fomentando el descontrol, y la Fiscalía reiteraba que se presentó la denuncia porque se trataba de un delito doloso, aunque de poco valor. Todo parecía moverse en contra de Clara, como si la fuerza de su carencia fuera un motivo de temor institucional. Tomás se sentía pequeño, pero dentro de él crecía una indignación que aún no sabía cómo traducir en lenguaje jurídico. La jueza Elena Hernández entró a la sala con su sobriedad habitual. Sus pasos eran precisos y su mirada, aparentemente, inquebrantable. Sin embargo, Tomás notó un breve titubeo cuando se leyeron en voz alta los nombres de las hijas de Clara. Eso no era común en casos de hurto,
Pero el fiscal decidió incluir a las niñas en el expediente como testigos indirectos del delito, argumentando que presenciar la escena sería un trauma con potencial pedagógico inverso. La crueldad de esa frase había estado retumbando en la cabeza de Tomás desde la audiencia preliminar. Él quiso protestar, pero no lo hizo. Aún no sabía cómo enfrentarse a un sistema que veía en las niñas no a víctimas, sino a futuros riesgos. Clara, al oír los nombres de sus hijas, agachó la cabeza. Trataba de mantener la compostura, pero su respiración se volvía más pesada con cada frase del fiscal. Él hablaba con elegancia, usando términos como reincidencia social, inobservancia del pacto civilizatorio y amenaza al equilibrio de la seguridad alimentaria colectiva, como si 3 manzanas y 1 litro de leche tuvieran el poder de tambalear los pilares de un país. Tomás ponía los ojos en blanco por dentro, pero por fuera se mantenía sereno, tomando notas, esperando su turno. La acusación era técnicamente sólida, pero moralmente vacía, y era en ese vacío donde él intentaría construir la defensa. Al fondo de la sala, sentadas en la última banca, estaban Emilia y Graciela al lado de la señora Flores. La mayor sostenía la mano de su hermana con firmeza, pero su mirada huía de todo alrededor, posándose en sus propias uñas mordidas. Graciela, encogida bajo la chamarra heredada de otra niña de la escuela, miraba a su alrededor con la expresión de quien aún espera que todo sea una actuación, que alguien dijera que era solo un juego o un sueño raro. La presencia de las dos en esa sala parecía a la vez absurda y necesaria. Era como si su existencia recordara incómodamente que las consecuencias de la pobreza no terminan con la prisión. Durante la pausa de la audiencia, Tomás se acercó a las niñas con cautela. Se arrodilló frente a ellas y preguntó si estaban bien, si habían podido dormir la noche anterior. Emilia asintió con la cabeza, sin alzar la mirada. Graciela solo apoyó la cabeza en el hombro de su hermana. Tomás quiso decir algo reconfortante, pero dudó. Sabía que las promesas no valían mucho cuando lo único que querían esas niñas era que su madre estuviera con ellas, de vuelta, en la pequeña habitación donde dormían juntas, leyendo cuentos infantiles con la voz cansada y cantando quedito hasta que el sueño las venciera. Mientras tanto, en la sala de magistrados, Elena Hernández revisaba sus notas con detenimiento. Su rostro, inmóvil, escondía el torbellino de pensamientos que la invadía por dentro. Había algo en la figura de Clara que la perturbaba profundamente, no por lástima, sino por identificación. No se trataba solo de lo que había hecho la acusada, sino del motivo que la había llevado a hacerlo. Elena repasaba mentalmente el día en que ella misma casi pidió comida en una panadería, siendo adolescente, con los bolsillos vacíos y los ojos hinchados de vergüenza. Recordaba haberse detenido, haber decidido esperar la siguiente comida en el internado. Pero, ¿y si hubiera seguido adelante? Si hubiera extendido la mano. La única diferencia entre ella y Clara parecía ser que una aguantó. La otra, no pudo seguir aguantando. Cuando se reanudó la audiencia, el ambiente parecía más denso. Tomás, todavía con la carpeta delgada en las manos, pidió permiso para presentar una petición. Solicitaba que Clara pudiera enfrentar el 100% proceso en libertad hasta la sentencia. Alegaba que no representaba ningún peligro para la sociedad, que no tenía antecedentes y que la acusada mostraba arrepentimiento. La fiscalía se opuso con vehemencia. Elena escuchó a ambas partes en silencio, pero tardó unos segundos, más de lo habitual antes de anunciar que la decisión se publicaría la mañana siguiente, tras una deliberación interna. Era raro que ella aplazara un fallo tan sencillo, pero ese caso no era sencillo, ni para ella. Al salir del tribunal, Clara caminó con pasos cortos, escoltada por los policías, mientras Emilia y Graciela la miraban con ojos cargados de lágrimas. La señora Flores trató de distraerlas ofreciéndoles galletas de avena que llevaba en su bolsa, pero las niñas no aceptaron. Emilia preguntó si podían hablar con la jueza. La señora dudó, sorprendida por la petición.
¿Qué?, preguntó sin ocultar su asombro. Emilia respondió en voz baja, casi como confesando un secreto, porque mamá solo tomó la comida para nosotras y nadie nos dejó explicarlo. Graciela, que hasta entonces había permanecido muda, levantó la mirada y dijo simplemente: «Ella solo quería que cenáramos como los demás». Y entonces, por primera vez, la señora Flores entendió que algo más grande estaba en juego. No era solo el destino de Clara, sino la forma en que esas dos niñas mirarían el mundo a partir de ahora. Si creerían que la justicia la hacen quienes escuchan o quienes solo repiten palabras frías. Ella les apretó las manos con más fuerza y en silencio, como quien traza un plan íntimo, se prometió a sí misma que no las dejaría solas. En la mañana del juicio, el frío se colaba por los pasillos del Tribunal de la Ciudad de México como un recuerdo sutil de que ahí dentro se decidían destinos, no por impulso, sino por papeles, protocolos y precedentes. La jueza Elena Hernández llegó con su puntualidad habitual, sus pasos resonando en las paredes como un presagio. La toga, pesada y oscura, parecía amplificar su autoridad natural, pero sus ojos llevaban un brillo distinto, difícil de nombrar. Había pasado la noche entera releyendo el expediente, hojeando el Código Penal con la convicción de siempre, pero algo en el caso de Clara se resistía a encajar en los párrafos numerados de la ley. Había un ruido nuevo en su pensamiento, una duda que trataba de disimular como prudencia. La sala de audiencias estaba llena. Había reporteros discretos, empleados del tribunal e incluso algunos curiosos del vecindario, alertados por los titulares locales que trataban el caso con una mezcla de compasión y burla. Madre desempleada acusada de hurto en supermercado. El alimento fue el motivo del crimen. Tomás Barbosa acomodaba los papeles con manos temblorosas, intentando encontrar tranquilidad en sus apuntes, aunque sabía que ningún argumento técnico podría ser más potente que la verdad que Clara cargaba en el cuerpo. Ella, sentada, frente al estrado, mantenía los ojos fijos en un punto cualquiera del piso, como si alzar la vista fuera una forma de faltar al respeto. Parecía más pequeña en esa banca, encogida no por la culpa, sino por el agotamiento de tener que justificarse tantas veces por algo que jamás debió ser criminal. La señora Flores se sentó al fondo con Emilia y Graciela. Las niñas llevaban ropa prestada, limpia y bien planchada, pero sus gestos mostraban una rigidez, una seriedad prematura que revelaba el daño invisible de los últimos días. Emilia lo observaba todo con una atención de adulta, cruzando los brazos y mordiéndose discretamente el labio inferior, como quien presiente que ninguna buena noticia saldrá de ahí. Graciela, en cambio, se veía inquieta, cambiando el peso de un pie a otro, apretando y soltando la mano de su hermana, en una repetición silenciosa, como si pidiera valor. Elena golpeó el mazo una vez, imponiendo orden, y pronunció un breve discurso sobre la responsabilidad de la justicia ante las contradicciones humanas. Su voz era firme, pero menos tajante de lo usual. Anunció que en unos momentos leería la sentencia. Tomás sintió la espalda tensarse. Clara ni siquiera parpadeó. El fiscal mantenía la postura impasible, como si estuviera a punto de ganar otro caso de rutina. El ambiente, por un momento, pareció suspendido. Ni tos, ni susurros, solo miradas clavadas en la jueza y la expectativa invisible de un veredicto. Y entonces, antes de que Elena continuara, una voz pequeña, clara e inesperada cortó el silencio como una hoja atravesando una tela delicada. Fue Graciela. Con pasos inseguros, salió de la banca y caminó hasta el centro de la sala, deteniéndose entre las bancas y el espacio reservado a los acusados, como si ese tribunal también fuera suyo. Llevaba un vestido azul marino con medias gruesas, el cabello recogido en 2 trenzas sueltas y los ojos muy abiertos, propios de quien todavía cree que la verdad, dicha con honestidad, puede cambiar algo. «Señora», empezó con voz tímida pero audible, «¿usted ha pasado hambre 2 días seguidos?»
El murmullo que se extendió en la sala fue interrumpido por la mano de Elena, pidiendo silencio. Pero su expresión no era de enojo. Había en su rostro una perplejidad, casi conmovida. Graciela continuó ahora mirándola fijamente, como si hablara con alguien que necesitaba escucharla mucho. Mi hermana dijo que estábamos jugando a acampar, pero la verdad es que teníamos hambre. Mi mamá hizo eso porque ya no teníamos nada en casa, ni pan. Ella no roba. Se puso triste porque dijimos que nuestra cena era de mentira. Jugábamos a fingir que comíamos sopa. Era agua con olor a ajo. Emilia intentó levantarse para ir por su hermana, pero la señora Flores la detuvo con un gesto sutil. Tomás también se incorporó de inmediato, como si fuera a intervenir, pero se contuvo. Ninguna palabra suya tendría el peso de ese testimonio. Clara se cubrió el rostro con las manos, conteniendo un sollozo que sacudió su cuerpo. Era como si toda la dignidad que había tratado de preservar hasta ese momento cediera paso a la fragilidad más humana, la de ser vista por completo, finalmente, a través de la voz de su hija. Elena se quedó inmóvil unos segundos, con los ojos fijos en la niña frente a ella. La toga, de repente, parecía demasiado pesada. Los papeles sobre su mesa ya no tenían la nitidez de antes. Era como si, por primera vez en muchos años, escuchara una verdad que no venía en forma de prueba documental, sino de un gesto, de carne, de humanidad. Toda la sala estaba paralizada. La fiscalía, muda, la acusación, desarmada. Ninguna ley había previsto esa escena. Ningún código, por completo que fuera, decía qué hacer cuando una niña hablaba con tanta claridad de algo que tantos adultos habían olvidado. Que el hambre no es un crimen, es un clamor. La jueza se recargó en el respaldo por un instante. Se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa. Luego miró a Graciela con un leve movimiento de cabeza y le pidió, con voz baja, que regresara a su lugar. La niña obedeció sin prisa y al pasar junto a su madre, rozó sus dedos con suavidad, como diciendo, «Ya hablé por ti». Clara, sin poder articular palabra, solo cerró los ojos. La audiencia se suspendió. La jueza alegó que necesitaba reevaluar la sentencia tras los acontecimientos. Pidió tiempo, pidió silencio, pidió humanidad, y, al abandonar la sala, Elena sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la justicia que cargaba en los hombros pesaba menos que la que acababa de brotar de la boca de una niña de 6 años. Esa misma tarde, el tribunal fue vaciándose poco a poco, como un cuerpo que, tras un susto, debe aprender de nuevo a respirar. La gente salía en silencio, como temiendo romper la delicadeza de lo que acababan de presenciar. Graciela seguía sentada junto a Emilia, las manos entrelazadas en el regazo, con la serenidad de quien, sin saberlo, había desarmado todo un sistema con una pregunta simple. Tomás recogió los documentos sin prisa, con el semblante dividido entre el alivio y la inquietud, porque aunque la audiencia se hubiera suspendido, él sabía que el destino de Clara seguía dependiendo del coraje de una mujer acostumbrada a refugiarse tras la imparcialidad de la ley. En la sala de magistrados, Elena Hernández seguía sola. Sostenía la pluma entre los dedos, pero no escribía. Solo miraba la hoja en blanco frente a ella, como si la página esperara algo más que una decisión, como si exigiera no la aplicación del derecho, sino el reconocimiento de la humanidad. El testimonio de Graciela había perforado sus defensas, no como un ataque, sino como una luz inesperada que atraviesa la rendija de una casa oscura. Por primera vez, Elena no sabía cómo dictar sentencia, y quizá era eso lo que, al fin, la hacía digna de juzgar. Al final de ese día, Tomás fue a casa de la señora Flores para informar a Clara sobre el aplazamiento de la decisión. Ella lo recibió en la puerta con la mirada aún abatida, pero con un atisbo de curiosidad. El abogado contó, con voz baja y pausada, cómo Graciela interrumpió la audiencia y conmovió el corazón de la jueza. Clara lo escuchó sin interrumpir, sin sonreír, sin exaltarse. Cuando terminó, ella solo cerró los ojos un instante y dijo, como hablando para sí misma,
Yo no le enseñé eso. Ella aprendió sola a defenderme. Había algo profundo en esa frase, un reconocimiento silencioso de que, a pesar de la miseria, había algo sagrado en la manera en que el amor entre ellas permanecía intacto. Los días siguientes se llenaron de una mezcla de espera y ruido. La prensa local publicó una nota titulada «La niña que interrumpió la justicia», narrando el momento con romanticismo, pero también con algo de ironía disfrazada. Las redes sociales reaccionaron con indignación y solidaridad. Personas desconocidas empezaron a enviar mensajes de apoyo. Algunas ofrecían ayuda, otras cuestionaban cómo el sistema permitía que una madre hambrienta fuera tratada como delincuente. Un grupo de abogados voluntarios se ofreció para reforzar la defensa. Hasta uno de los directivos del supermercado expresó incomodidad con la postura de la cadena, sugiriendo, sin asumirlo directamente, que tal vez había sido un error llevar el caso tan lejos. Mientras tanto, Elena se sumergía en su oficio. Como nunca antes, leía sentencias pasadas, hablaba con sus asistentes, revisaba fallos anteriores, pero nada la satisfacía. La duda que la invadía era menos jurídica y más moral. ¿Hasta dónde puede caminar la ley sin alma? ¿Y cuándo la neutralidad se vuelve cobardía? En charlas discretas con colegas de la magistratura, ensayaba argumentos como quien mide la temperatura del agua antes de meterse. Algunos entendían su incertidumbre, otros decían que ceder al componente emocional era peligroso, pero nadie lograba borrar de su memoria la imagen de esa niña preguntándole, con seriedad infantil, si alguna vez había pasado hambre 2 días seguidos. A la mañana siguiente, Elena redactó la sentencia con manos firmes y expresión contenida. El texto iniciaba como todos, referencias a los artículos, a las circunstancias, al historial de la acusada. Pero pronto tomaba un rumbo inusual, en el que la jueza reconocía, con una claridad poco común, que hay casos donde la letra de la ley debe inclinarse ante el espíritu de la justicia. Al final del documento, sustituía la condena por un programa de apoyo y reintegración, con el compromiso de la acusada de colaborar en actividades comunitarias relacionadas con la seguridad alimentaria y la educación social. Clara no saldría de ahí marcada como criminal. Saldría como alguien que hizo lo posible por proteger a sus hijas cuando el Estado falló. En el momento de la lectura de la sentencia, la sala del tribunal estaba más llena que nunca. Periodistas, abogados, estudiantes de derecho e incluso curiosos que jamás habían pisado un juzgado. Todos querían saber cómo terminaría el caso, que empezó con manzanas y leche, y que ahora simbolizaba un debate mayor sobre la dignidad y la justicia. Clara entró de la mano con sus hijas. Tomás caminaba a un lado, con el rostro tranquilo y los hombros más erguidos. Elena, al entrar, miró directamente a Graciela antes de comenzar, y por primera vez en años, al golpear el mazo, no sintió el sonido como un cierre, sino como el inicio de algo nuevo. Clara escuchó la sentencia con los ojos húmedos. No lloraba de alivio, sino de una gratitud silenciosa, esa que se siente al recibir un gesto inesperado después de una larga cadena de ausencias. Tomás esbozó una sonrisa discreta y Emilia le apretó el brazo a su hermana, como reconociendo ahí la semilla de algo que aún no sabe nombrar. Elena, al finalizar la audiencia, miró a Clara y dijo, con una formalidad suave, «La justicia hoy no se hizo solo entre estas paredes. Empezó en la valentía de una niña y se completa ahora con nuestra responsabilidad». No era la clase de frase que aparece en los manuales, pero era el tipo de verdad que urgía ser dicha. Pocos días después de la sentencia, el mundo, alrededor de Clara, empezaba a adquirir de nuevo contornos comprensibles, aunque no exactamente cómodos. La sensación de ser arrastrada por una corriente continua daba paso a una extraña calma, como el silencio que llega tras la última «¿Hola?». Por primera vez en meses, despertaba sin la amenaza inminente de perder a sus hijas, sin el peso de un juicio sobre los hombros. Aún quedaban cuentas que pagar, estómagos que alimentar, noches mal dormidas.
pero algo había cambiado. La sensación de saberse vista al fin como alguien que lucha y no como alguien que falla, hacía que el aire fuera menos denso. El programa comunitario al que la vincularon era sencillo, pero cargaba un simbolismo poderoso. En colaboración con una ONG local y el propio tribunal, Clara empezó a participar en labores con escuelas públicas, conversando con madres, educadores y trabajadores sociales sobre la línea tan delgada entre la pobreza y la ilegalidad. Al principio se sentía fuera de lugar, casi avergonzada de contar su historia, pero al ver a otras mujeres asentir con la mirada, reconociendo en ella los mismos silencios, las mismas ausencias del Estado y las mismas batallas invisibles, algo dentro de Clara se reacomodaba. Descubrió que su voz, frágil y vacilante, era más útil de lo que creía, y con el tiempo empezó a usarla no solo para narrar lo que sufrió, sino para evitar que otras pasaran por lo mismo. Emilia y Graciela, por su parte, volvieron a la escuela con una nueva atención por parte de la dirección, que se comprometió a vigilar de cerca a las alumnas en situación de vulnerabilidad. Ya no había comentarios burlones sobre la ropa, repetida, ni miradas de lástima disfrazadas de simpatía. Las niñas llevaban consigo algo que iba más allá de lo convencional. Graciela, sobre todo, parecía distinta, más tranquila, como si supiera que había enfrentado a un gigante, sin conocer su tamaño. Una maestra, en una charla informal, contó a Clara que, en una actividad donde cada alumno debía mencionar un momento valiente de su vida, Graciela solo respondió: «Hablé de lo que nadie quería decir», y luego siguió coloreando la hoja como si aquello fuera solo una cosa más. Tomás siguió con su labor en el tribunal, pero con una mirada más atenta a los casos que antes quizá habrían pasado desapercibidos. Ya no veía los expedientes como simples papeles con acusaciones y fechas. Ahora veía historias, urgencias, contextos. Empezó a asistir a reuniones que antes ignoraba, propuso debates sobre justicia restaurativa y, para sorpresa de algunos colegas, rechazó un ofrecimiento de ascenso para mantenerse en la primera línea, donde las personas aún tenían nombre y rostro. Lo que aprendió del caso de Clara no estaba en los libros, era algo más cercano a la escucha, a la presencia, a la valentía de formular preguntas que en las audiencias no se hacen. En cuanto a la jueza Elena Hernández, algo se aflojó en ella después de aquel juicio. Seguía siendo austera, seguía vistiendo la toga con la misma elegancia sobria, pero su mirada tenía ahora una grieta, no de debilidad, sino de apertura. Empezó a revisar casos antiguos con más cuidado, repasó sentencias con un enfoque menos automático y empezó a defender en privado, con cautela estratégica, la creación de un área especializada en atender a madres en situación de riesgo social. Nada grandilocuente, nada de titulares. Pero en el fondo, ella sabía. Los grandes cambios no gritan, susurran, y el susurro que salió de la boca de Graciela, aquel día, seguía resonando en sus pasillos más profundos. Meses después, en una mañana de otoño en la que el cielo de la Ciudad de México lucía menos pálido de lo habitual, Clara fue invitada a hablar en un encuentro organizado por el Juzgado de lo Familiar sobre madres en situación de vulnerabilidad. Le sugirieron usar micrófono, pero ella se negó. Prefería hablar como siempre lo hacía, con todo el cuerpo, con la voz que temblaba al principio, pero que se afirmaba conforme las palabras adquirían sentido. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos, solo silencio, de ese que precede a los momentos de cambio real. Y después, como una marea suave, llegaron las miradas de respeto, las preguntas sinceras, las invitaciones a continuar. Cuando Clara bajó del improvisado estrado, una figura inesperada la esperaba en el fondo de la sala. Elena, sin toga, con el cabello suelto y ropa discreta, se acercó con una sonrisa poco frecuente, casi imperceptible, pero genuina. Extendió la mano con un gesto contenido, y Clara la estrechó con firmeza. No intercambiaron palabras largas, solo lo necesario. «Has hecho más por la justicia que muchos que llevan décadas sirviéndola», dijo la jueza con una voz que, por un segundo, sonó más a mujer que a magistrada.
Clara sonrió, tímida, y contestó: «Yo solo conté la verdad. Fue mi hija quien hizo el resto». Se despidieron con un leve ademán, y Clara regresó a casa con sus hijas, donde el arroz ya estaba en el fuego y las voces de las niñas se mezclaban con el humo de la olla, mientras la vida, discretamente, volvía a encontrar su lugar. En cada día. Algunos meses pasaron desde la lectura de la sentencia de Clara y, aunque la ciudad ya no hablaba tanto del caso con la misma intensidad, algo en el aire parecía haber cambiado. Un ligero desplazamiento en las estructuras, invisibles que rigen el día a día. La gente volvió a su rutina. Los titulares cedieron espacio a nuevas urgencias y hasta los curiosos que llenaron la audiencia regresaron a sus propios dramas. Pero, en los intersticios discretos de la cotidianidad, era posible notar que la historia había dejado huellas, no en los periódicos o los informes oficiales, sino en la forma en que una maestra miraba a un niño callado al fondo del salón, o en la manera como un trabajador social revisaba el expediente de una madre soltera antes de negarle un apoyo. Clara, aunque libre de la acusación, no regresó a ser quien era antes, no porque el escándalo la marcara, sino porque de algún modo había sido refundada por él. Los días ahora tenían otra densidad. Trabajar en el programa comunitario exigía más que esfuerzo físico o disciplina, exigía entrega. En cada conversación con otras mujeres en situación de vulnerabilidad, se veía frente a versiones de sí misma, de antes del supermercado, antes del acto desesperado. Empezó a preguntarse si, en vez de solo sobrevivir, sería posible construir algo a partir de la caída. No un ascenso, sino un cimiento más profundo. Su mirada, antes de baja intensidad, poco a poco fue volviéndose más directa, más firme, como quien pasa a reconocerse no solo en el dolor, sino también en la fuerza. Emilia, por su lado, maduraba en silencio. Ya no hablaba tanto, pero sus ojos lo observaban todo, con una intensidad que a veces incomodaba a los adultos. La maestra notó que sus escritos eran más profundos, que hablaba de injusticias que no tienen nombre, y de cosas que solo los niños saben y los adultos olvidan. Graciela seguía siendo la más risueña, pero sus sonrisas, aunque auténticas, parecían ahora acompañadas por una sombra breve, como si guardara en sí el recuerdo de que el mundo podía, en cualquier momento, volverse otra vez un lugar hostil. Aún así, ambas mantenían algo esencial, una confianza serena en el amor de su madre, un lazo que no se explica ni se rompe. Tomás Barbosa continuó su carrera con nueva seriedad. Abandonó los expedientes que atendía con ligereza y se involucró en casos que exigían más que técnica. Participaba en reuniones que antes ignoraba, impulsaba debates sobre justicia restaurativa y, para sorpresa de varios colegas, rechazó un ascenso para seguir en la trinchera, donde los rostros aún tenían nombre e historia. El caso de 1902, Clara lo marcó de forma discreta, pero permanente. Llevaba ahora una necesidad de escuchar que antes no existía, como si hubiera entendido que ser abogado no es solo mediar palabras entre un acusado y la ley, sino traducir un dolor que nadie más sabe poner en palabras. Y Elena Hernández, aunque no se lo dijo a nadie, comenzó a salir del tribunal de otro modo. Antes, bajaba las escaleras con los hombros erguidos y la mente enfocada en los expedientes del día siguiente. Ahora, se detenía unos segundos, más entre un paso y otro. Observaba el vestíbulo, al público, los pequeños detalles que antes se le escapaban, y de vez en cuando, de forma discreta, se encontraba con Clara. En la puerta de una escuela, en algún evento cívico o incluso en el mercado, donde ambas evitaban ceremonias y se daban un saludo breve, pero cargado de respeto mutuo. Elena sabía que había cruzado una frontera invisible el día que escuchó hablar a Graciela y nunca pudo volver al sitio anterior. Ya no bastaba con cumplir la ley, era preciso sentirla también y, si fuera posible, mejorarla con lo que la vida susurra cuando nadie está mirando. En una tarde de primavera, Clara fue invitada a una pequeña ceremonia en el tribunal. No era un evento lujoso ni con cámaras, solo un encuentro entre trabajadores sociales, fiscales
y miembros del programa de apoyo a madres vulnerables. Clara llegó con un vestido sencillo, Graciela de la mano, Emilia con una carpeta llena de dibujos. Durante la reunión, alguien le preguntó, con gentileza, qué había cambiado en su vida desde el proceso. Clara reflexionó unos segundos y luego respondió con voz tranquila, pero firme. Antes, pensaba que mi única tarea era resistir. Ahora entiendo que también puedo construir, porque alguien me escuchó en mi peor momento y aún así decidió creer. Su respuesta no generó aplausos ni conmoción, solo miradas que se posaron en ella más tiempo del habitual, como quien descubre que está frente a alguien que conoció el fondo y decidió volver a la superficie con algo en las manos. Al término del evento, ya en la calle, Tomás se acercó con una sonrisa discreta. Le ofreció una bolsa con libros infantiles que había reunido para las niñas. Clara agradeció, pero sus ojos decían más que sus palabras. A su lado, Elena también se aproximó, con su habitual compostura. Se quedó a un paso de distancia y tras un instante de silencio, dijo con un tono inusualmente ligero, «Fue lo más justo que escuché hoy». Clara sonrió, y los tres, madre, jueza, abogado, permanecieron allí unos segundos, contemplando a las niñas corretear alrededor de la fuente del jardín del tribunal, como si nada hubiera pasado. Y quizá, en ese instante, se trataba precisamente de eso, como si nada hubiera pasado, o tal vez como si todo hubiera empezado finalmente a suceder de la forma correcta. Hola, ¿te gustó nuestra historia de hoy? Espero que sí. Mi equipo de escritores y yo la preparamos con mucho cariño, para que pasaras un buen rato con una historia hecha por humanos para humanos. ¿Te gustaría seguir viendo más historias como esta? He seleccionado 2 especialmente para ti. Solo haz clic y en cuestión de segundos tendrás otra historia que te dejará sin aliento. No te lo pierdas.